mañana de hoy vamos a estar conversando acerca de el protagonista de todas las cosas. ¿Quién será? Y les voy a hacer una pregunta personal, según su percepción. ¿Cuál cree usted de todos los milagros que hizo Jesús, que usted ha leído en la Biblia, que ha estudiado? ¿Cuál cree usted que fue, a su parecer, ¿no? Esto es personal, por eso les digo. ¿Cuál cree usted que fue el milagro más controversial de todo lo que hizo Jesús? Todo lo que usted conoce. Piense y rapidito, le doy 30 segundos. Piense. La resurrección de Lázaro, ¿ok? Convertir el agua en vino. La mujer de flujo de sangre. Por aquí. Cuando el Señor sanó a la hija de Jairo, a la hermana le parece que ese es el más así. Cuando le dio la vista al ciego, ¿cuál de todos? A Bartimeo, ok, a la hermana le parece que ese. Por aquí, piensen, ojo, yo no estoy preguntando nombre ni milagros de Jesús. No, todo lo que usted conoce, piense cuál le parece más controversial. Uno. Ok, a la hermana Mónica le parece que ese es el más interesante. Ok, muy bien, la resurrección propia, eso es un milagro, por supuesto. La salvación, pero de los milagros que hizo Jesús a la gente que iban clamando a él por ayuda, por lo que sea. Ok. Ajá, a la hermana también coincide que cuando resucitó a Lázaro, le parece un milagro así como extraordinario. Ok, muy bien. Eso fue una pregunta y cada quien respondió de acuerdo a lo que le parece. Excelente, no hay ningún problema con eso. Hay una verdad, y es que Jesús, muchos de los milagros que hacía, los hacía rompiendo protocolos, ¿verdad? Jesús era no tan protocolar como nosotros, tal vez. Tan protocolar, y había realmente una norma, unas reglas, pero vemos que Jesús siempre fue un tipo sencillo, tranquilo. Y hoy quiero que veamos la vida de Jesús en su inicio de su ministerio, y vamos a ubicarnos en Juan capítulo 2. Porque hasta ese momento Juan no había hecho todavía milagros. Jesús. Yo dije Juan. Jesús no había hecho todavía milagros, disculpen. Hasta ese momento. Ahora, ya usted se imaginará cuál es el milagro que hoy vamos a hablar. Si estoy diciendo que es al inicio del ministerio y todavía no había hecho, el hermano pastor, mire, la pegó. Él está en... Nos alegramos verte aquí, mi hermano. Oramos por ti el viernes. El Señor es bueno. Y, exacto, cuando Jesús cambia o convierte el agua en vino. Vamos a estudiar ese texto. Y dice la palabra del Señor en el capítulo 2, versículo 1. El tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea. Y la madre de Jesús se encontraba allí. También habían sido invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo: ya no tienen vino. Mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo?, respondió Jesús. Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los sirvientes: hagan lo que él les ordene. Había allí 6 tinajas de piedra, de las que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada una cabían unos 100 litros. Jesús dijo a los sirvientes: llenen de agua las tinajas. Y los sirvientes las llenaron hasta el borde. Y ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete, les dijo Jesús. Y así lo hicieron. El encargado del banquete probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado del agua.
Entonces llamó aparte al novio y le dijo, todos sirven primero el mejor vino y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esta, la primera de sus señales, la hizo Jesús en Caná de Galilea. Así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, Jesús bajó a Capernaum con su madre, sus hermanos y sus discípulos y se quedaron allí unos días. Muy bien. Otra pregunta que les tengo. Hoy les traje dos preguntas. La primera ya me las dijeron. La segunda, ¿por qué creen ustedes que Jesús no había hecho señales ni milagros hasta este momento? No va a decir, mujer, porque no ha llegado mi hora. Pero ¿qué significa eso? O sea, ¿cuál hora? ¿Cómo es eso de la hora? Eso lo vamos a ir respondiendo a medida que va pasando la enseñanza. Y es que aquí vemos a un Jesús, que Jesús es el mismo, acaba de destacar, Jesús es el mismo, él no cambia. Sin embargo, la forma de él irse revelando o manifestando a su pueblo fue de alguna manera como que evolucionando, ¿no? Si se puede utilizar este término. Él se fue mostrando poco a poco. Él nació como un niño común. Él creció en una familia trabajadora, común, tenía primos, tenía hermanos. Sin embargo, todos sabemos que había un propósito más allá, ¿no? Él era Dios, Él es Dios. Pero en su naturaleza humana, Él vivió como los demás. Él igual comía, igual trabajaba, igual tenía sus necesidades, igualito. Ahora, hasta este punto, Él había vivido simplemente como un hombre más, que la gente todavía no lo identificaba como el Mesías. Y si usted lee el capítulo 1, es maravilloso ver cómo Él se manifiesta y cómo Juan el Bautista lo señala. ¿Sí? Lo señala antes de esto. Estoy hablando el contexto inmediato antes de esto. Jesús se bautiza como otro más, es decir, mostrando su naturaleza humana. Todos se están bautizando, yo también me bautizo. Llega Juan y dice, y lo señala y dice, este es el Cordero de Dios. ¿Recuerdan esa parte? ¿Se acuerdan, verdad? Ok. Estamos aquí recapitulando. Lo señala, este es el Cordero de Dios. Él empieza a llamar discípulos, él está llamando a sus discípulos, lleva algunos todavía no los tiene todos en este punto, pero tiene algunos ya. Llama a Andrés, a Juan, llama a Pedro, Natanael, ahí tiene un grupito. Y con ese grupito, recién el bautizado, apenas va a iniciar su ministerio, lo invitan a una boda. Una boda que ya nos dimos cuenta, por el contexto, que era de gente conocida, porque si estaba la mamá y los hermanos, eso era pariente, vecino, amigo, algo era. Una gente cercana. Además, esto era en Caná de Galilea, ¿sí? Un pueblo que quedaba a pocos kilómetros de Nazaret de Galilea, donde Jesús creció. ¿Recuerdan que Jesús nació en Belén, pero él, ¿dónde se desarrolló? ¿Dónde vivió? En Nazaret. A pocos kilómetros estaba Caná, como decir caña de azúcar y el limón, una cosa así. Aquí en el centro de aquí de Maracay, caña de azúcar, sitio relativamente cercano. No era de extrañarse que eran conocidos, eran parientes, y de hecho dice que fueron invitados. La mamá ya estaba allí. También había sido invitado a Jesús y sus discípulos, sus nuevos amigos. Eso fue calientico, dice al tercer día, es decir, llevaban como 2 días de amigos con los discípulos. Jesús, vente con tus nuevos amigos. Y los invitan a la boda. Un hombre normal. El hijo de María fue invitado, tiene nuevos amigos, vino para acá. Chévere. Ahí estaban sus hermanos. Aquí vemos que una de las primeras cosas que resaltan aquí a la vista, amados, es que definitivamente Dios honra los matrimonios, ¿verdad? O sea, Dios, eso me di cuenta ayer, leyendo, y yo, bueno, mira, cómo el Señor honra los matrimonios. Vemos aquí ese principio, aunque eso no es el tema de hoy, pero vale la pena destacarlo. Cómo el Señor
fue invitado a una ceremonia y justamente en ese contexto fue donde se dio el primer milagro. Ahora, ¿por qué el Señor no había hecho sus milagros anteriormente? Lo preguntábamos al principio. Y es que Él todavía no había empezado a predicar como tal. Y recuerden, amados, que los milagros no son simplemente favores que se regalan así. Los milagros de Jesús eran dones o sí eran regalos, pero con un sello para certificar su mensaje. Los milagros respaldaban el mensaje de Jesús. Y Él hasta ahora no había empezado a dar su mensaje, no había empezado a predicar, por lo tanto, no tenía por qué hacer milagros, porque lo principal aquí no eran los milagros, lo principal era el mensaje que Él traía al mundo, ¿sí? Entonces, bueno, esa era la razón. Llegó a la boda y Él todavía no había hecho ningún milagro y resulta que hay una necesidad, vemos acá cómo hay una necesidad y es que se acabó el vino. Y esto de que se acabó el vino, hermano, usted y yo diremos, bueno, ¿qué tanto? Tomamos agua. Pero en el contexto histórico, cultural, para ellos el vino representaba muchas cosas. El vino representaba riqueza, ¿ok? Bienestar, la bendición de Dios. El vino representaba la alegría, el festejo. Y no estoy diciendo acá, como algunos toman el pasaje y dicen, si Jesús convirtió el agua en vino, entonces Dios está de acuerdo con que uno tome y se emborrache, porque ¿qué hace la gente? Pero es que el hecho de que Jesús haya convertido el agua en vino, eso no invalida su propio mandamiento, que dice que no debemos ser dados, es decir, entregados a eso, al vino, ni a emborracharnos, que es el extremo, ¿no? Entonces esto hay que tenerlo en cuenta porque siempre hay uno por allí que agarra la Biblia para eso, para justificar sus borracheras. Y eso no es lo que está diciendo, ciertamente, hermano, esto era vino fermentado. O sea, esto era vino de ese que si uno se pasa de trago se emborracha, ese era el vino. Ahora, fíjense cómo el Señor, y me parece increíble, y ahorita más adelante vamos a ver la relación, y me parece controversial. Por eso al principio le pregunté, ¿cuál es el milagro más controversial que el Señor, para usted? Para mí fue este, coincidimos, hermano. Porque si eso es una batalla todo el tiempo, uno dice, ay, pero los cristianos pueden o no pueden, Jesús prohibió o no prohibió. Claramente el cristiano no se emborracha, claramente el cristiano no es dado al vino ni al licor, eso es algo obvio, pero entonces ¿por qué Jesús? Hermano, porque aquí más allá de enseñar que la gente pueda o no pueda, más allá de eso, está el significado y el sentido que hoy vamos a ver del por qué justamente ese milagro, qué significaba eso, justo en el inicio de su ministerio. Eso es lo más importante acá. Hay que entender acá que había una necesidad, como usted y yo tenemos necesidades, muchas. Se me acabó, a ellos se les había acabado el vino. ¿Qué se le acabó a usted esta semana en su casa? La harina, el aceite. Entonces se me acabó el jabón, hermano. Y yo, ay, Dios mío. Y mi señor esposo no estaba. Cuando se acaba la cosa, algo, ay, uno se siente así como que, cónchale, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿A quién le digo? Y recuerde que no era algo tan trivial como simplemente un jabón, como me pasó a mí. Era lo que le daba sentido, de alguna manera, a una celebración. Y en ese punto, María, que como al principio lo analizamos, según algunos teólogos y historiadores, dicen, María tuvo que haber sido de las organizadoras, porque ella estaba ahí, cerquita, pendiente, que faltó. ¿Quién se da cuenta que hace falta algo en una fiesta? Los que están ahí metidos en la cocina, ¿sí o no? Dígame usted. Los que se dan cuenta son los que están ahí, sirviendo, pendiente, ayudando. Entonces María era del equipo del Ministerio de Servidores, como aquí los hermanos. Era el Ministerio de los Servidores. Estaba ahí pendiente.
Y ella se dio cuenta, había una necesidad que suplir y ella busca a quien tiene que buscar. Porque estamos claros que quien tiene poder es el Señor, amén. Sin embargo, él le dice, mujer, pero ¿qué tiene que ver eso conmigo? Todavía no ha llegado mi hora. María sabía que Jesús tenía la capacidad, el poder, porque Él es Dios. Pero Él todavía no había hecho milagros. ¿Ok? Él todavía no. Y cuando Él le dice esto, uno lo puede leer así, no dice, ay, pero ese Jesús sí será grosero. De paso, una versión dice, mujer. ¿Y a mí qué? Una cosa así. Según la versión que usted lea, cualquier versión que usted lea, hermano, va a sonar como retrechero. Sí, ¿verdad? Todos sabemos que Jesús no era retrechero. Y por eso es que uno dice, los mensajes de texto no tienen emoción. Usted no le llega un mensaje de texto. Ajá. Y uno, ay, pero mira cómo me respondió. Ok, está bien. Y de repente la persona está emocionada, la que le escribió el mensaje, ay, sí, ok, está bien. Pero yo lo leí, ok, está bien. Porque lo escrito no tiene emoción. Y tal vez nosotros lo estamos leyendo así, sin mucha emoción. Y lo leemos y decimos, ah, no, eso estaba de grosero con la mamá. Pero la palabra aquí mujer que él utiliza no es una mujer de despectivo. Aquí el término original hace referencia a una, como a señora de respeto, ¿ok? Es de señora de respeto. El término original que se utiliza aquí no es así como que, mira mujer, tú, no. Era un término para asociarlo a señora, a respeto, ¿ok? A honra. Además, él pudo haber dicho esto, pero de repente no es lo que uno dice, sino cómo lo dice, ¿verdad? Lo que estamos hablando. Además, vemos en el versículo siguiente que él le dio la aprobación, porque inmediatamente ella le dijo, hagan lo que él diga. Él le dijo, bueno, pero no ha llegado mi hora. Pero de repente con su expresión le dio la aprobación, le dijo, bueno, ¿ok? Porque si a alguien le dice a uno, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Ay, no, ya no hagas nada. Uno es así. Pero ¿qué dijo? Ah, bueno, hagan lo que él diga. Es decir, dijo que sí. Con su cara, con su expresión, nosotros no lo vemos, no estuvimos ahí, no lo estamos leyendo, pero el contexto me lo dice. Ahora, aquí dice, hagan lo que él les ordene. ¿Le dijo a quién? A los sirvientes. María le dijo a los sirvientes y ella inmediatamente redireccionó la atención, redireccionó disculpen, he tenido así como la atención a Jesús. Ya ella, que formaba parte del equipo de servidores, los que movían la cosa, que estaban pendientes, ya ella pasaba a un segundo plano. Ahora el que manda aquí no soy yo, que estoy encargada de esto, ahora quien manda aquí es él. Hermano, dirigiendo, y aquí este versículo lo utiliza mucha gente allá afuera para decir, ¿no ves que María es la intercesora entre Dios y los hombres? Hermano, eso es demasiado rebuscado, eso es demasiado forzado, es la palabra. Muy forzado para algo logístico, convertirlo en algo de salvación. ¿Ok? Cuando la gente dice, porque en las bodas de Caná la gente, María fue la que intercedió. Bueno, ajá, ok, pero fue ahí, o sea, fue una cuestión logística. Algo tan importante como es la intercesión y la salvación entre Dios y los hombres. ¿Usted cree que se iba a basar simplemente en un ejemplo acá? Eso estuviese explícito, hermano. Eso estuviese clarito con pelos y detalles, como está escrito con pelos y detalles, que solamente hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Así como está escrito muchas veces, clarito, sin duda, estuviese así, y no lo está. Así que bueno, este versículo no nos enseña eso, pero sí nos enseña, amado, que María vio la necesidad en sus amigos y ella pidió a Dios para que el Señor la ayudara. ¿Qué significa esto, amado? Que usted y yo, si vemos la necesidad en alguien, un amigo, un hermano, clame al Señor, interceda por ese hermano. Los novios no tenían cómo resolver. Ellos estaban
en la boda y de paso ni se habían enterado que había faltado el vino. Pero alguien más se dio cuenta y clamó y pidió al Señor. Hermanos, nos enseña esto, que si tu hermano, tu amigo, tu vecino, tu familiar está en necesidad, hay algo que tú te das cuenta, clama al Señor por él. De paso es un principio y un mandato, la Biblia lo dice en varias ocasiones, que oremos unos por otros, ¿sí o no? Entonces es un ejemplo de intercesión unos por otros, por las necesidades, por lo que haga falta. Y la respuesta de Jesús: no ha llegado mi hora. Ciertamente el Señor finalmente accede a la petición de su madre, pero Él deja claro, hermano, Él deja límites claros, y ya va, el kairos de Dios, el plan mesiánico, lo que yo vine a hacer aquí, nada lo puede interrumpir. El plan de Dios se tiene que cumplir. Y yo, casi que uno puede hasta leer entre líneas y uno aquí hacer una hipótesis, casi que le dice, y estás de suerte, entre comillas, que justamente yo estoy empezando mi ministerio y vamos a empezar con este. Casi que le dice una cosa así. Pero realmente está diciendo, hay límites, el tiempo de Dios no ha llegado todavía. Yo no había empezado a enseñar, yo no he empezado a hacer los milagros. Lo que nos dice aquí, hermanos, que primero es el plan de Dios. Primerito que todo. Primero que la familia es el plan de Dios. Primero que mi trabajo, primero que mis amigos, primero es asegurarse de que estoy en el kairos, en la hora, en el tiempo de Dios. Y eso es lo que él le deja claro a ella. Y prosigue. Y dice la palabra del Señor en el versículo 6. Y aquí es donde empieza entonces la manifestación de ese Jesús como Dios. Recuerda que al principio vimos a un Jesús como un hombre normalito. A partir del versículo 6 vemos a un Jesús, Dios, porque él empieza y toma la batuta y dice allí, había 6 tinajas de piedra de las que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada una cabían unos 100 litros. Y Jesús le dijo a los sirvientes, llenen de agua las tinajas. Y los sirvientes la llenaron hasta el borde. Aquí había algo interesante, y es que habían unas tinajas de piedra, dice aquí la escritura, lo estamos leyendo, y eran 6 que tenían un uso. Dice que los judíos lo usaban para la purificación. Hermano, cuando uno analiza este texto, se da cuenta de que Jesús estaba rompiendo el protocolo. ¿Sí se están dando cuenta? ¿Qué dice allí? Habían tinajas de piedra, las que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. ¿Cuál es ceremonia de purificación? La que el Señor había mandado allá en Levítico, que los judíos tenían que hacer ceremonias, leyes, normas de Moisés. ¿Sí se ubican? Y allí dice que eran ceremonias de purificación donde solamente allí el uso de eso era para vertir agua. No era para vino, no era para fiesta, no era para bonche, no lo puede usar cualquiera. Eso tenía un sentido, un propósito. Eso no podía, porque era algo sagrado, hermano. Eso era muy delicado. Usted lee Levítico, usted lee Deuteronomio y se da cuenta que esas normas ceremoniales, eso era estricto, hermano. Demasiado. Que si no podía, que si tocaba esto, tenía que lavarse las manos con un agua específica, en un pote específico, y luego tenía que venir ahí sí con un trapo específico, o sea, una broma. Y llega Jesús, como decíamos al principio, medio, rompiendo el protocolo, y ve 6 tinajas, esas mismas son, dice, esto es del pueblo. Esa misma. Busca a los servidores, o llama a los servidores, llenen esas tinajas hasta arriba. Hermano, dice ahí que le cabían 100 litros.
6 por 100, sácale la cuenta. Yo saqué esa cuenta, hermano. ¿Sabes que son 600 litros? Y a nosotros nos prohíben un litro. No. 100 litros cada una. Y aquí, hermano, vamos a empezar a desencadenar una serie de revelaciones de la palabra, donde dice que, lo que acabamos de leer, que este era algo usado para una función específica, ¿ok? Sin embargo, Jesús no lo llenó de vino. ¿Jesús lo llenó de qué? De agua. Tampoco fue que incumplió tanto, ¿verdad? Fue de agua al fin y al cabo. Que después se convirtió en vino, bueno, ni modo. Pero él inicialmente, vamos a decir, él cumplió. Ahora, allí eso me hace recordar él tuvo mucha oposición porque la gente en su ministerio le criticaba eso. No, que tú no haces esto, que tú no haces aquello, que tú no te lavas las manos, que tú el día sábado sanas, o sea, protocolos, ¿no? Protocolos. Y esas veces, y aquí el Señor muestra que definitivamente no es tanto la norma, sino el sentido de eso, el para qué. El Señor muchas veces le dijo, es que, ya va, es que el día de reposo fue hecho para el hombre, no el hombre para el día de reposo. O sea, es algo que no simplemente es cumplir una norma y ya, es por qué está esa norma. Es algo más profundo. Darle sentido, ¿ok? Ahora, Jesús no cayó en pecado, Él nunca pecó, Él nunca violó la ley de Moisés. Le dio sentido práctico. No fue simplemente un poco de normas allí que Él cumplió, bueno, ni modo, por obligación. Le dio sentido a eso, la razón de por qué está escrito esto, porque uno se da cuenta a lo largo del ministerio de Jesús que cada, entre comillas, protocolo roto realmente no estaba cayendo en pecado, sino que estaba dándole más sentido a eso para el beneficio de la gente, para la gloria de Dios. Porque es muy fácil, hermano, caer en dogmas y protocolos. Es muy fácil. Pero si eso yo lo estoy haciendo con el sentido de simplemente cumplir, no estoy haciendo nada. Pero si yo estoy haciendo eso con el propósito de bendecir a otra persona, de glorificar a Dios, ya cobra sentido, ¿verdad? Y entonces aquí había unas tinajas que tenían un propósito protocolar, pero Jesús la llenó de agua, no incumplió, pero le dio otro sentido. Le dio otro propósito más allá. Y dice aquí la escritura, estamos en el versículo 7, que les dijo, llenen de agua las tinajas, y los sirvientes las llenaron hasta el borde. Hermano, la gente estaba haciendo caso. María le había dicho, hagan lo que Él les ordene, y la gente estaba en obediencia. Qué importante, hermano, es que cuando Dios va a hacer algo, cuando el Señor va a hacer algo y nos manda a nosotros, mire, llene esto de agua, por más sencillo que uno lo vea. Ese puede ser el primer paso para Dios glorificarse y hacer un milagro grande, hermano. Por lo tanto, no hay servicio no hay servicio pequeño. No hay ministerio insignificante. Esto tan sencillo que era agarrar un poco de agua y echárselo. Algo tan sencillo como eso. Mira dónde desembocó esto. Hermano, esto nos motiva a nosotros. Esos servidores estaban dispuestos a obedecer aunque ellos no entendieron. De agua. Y de paso dice que hasta arriba. O sea, que no fue que lo llenaron hasta la mitad. Busquen un poquito de culé ahí para echarle. No, ¿verdad? Hasta arriba. O sea, eso no se podía mezclar con nada. Busque frutiño. ¿Qué es lo que hay ahorita? ¿Qué es lo que está de moda ahorita? Moca. Boca. Bueno, boca. Busque un poquito de boca ahí, vino tinto y échele. No. La gente hizo caso, lo llenó hasta arriba. Eso no se puede. O sea, que no hubo lugar a que alguien especulara y dijera, claro, es que lo llenaron hasta la mitad. Quién sabe, un momentico le echaron algo ahí, lo mezclaron con otra agua que había.
Eso nos revela ¿qué? La autenticidad del milagro. Eso ahí no había espacio para especulaciones, para dudas, nada de eso. El Señor mandó, llénenlos completos hasta arriba. ¿Y qué hizo la gente? Obedeció. Hay, hermano, hay crédito, hay honra también en lo que hicieron esta gente. Porque Jesús pudo haber tenido la mejor intención, pero si ellos no hubiesen obedecido, no, ¿qué agua? No, vale. Eso es que estás loco, tienes que ir a comprar. ¿Qué hicieron ellos? Obedecieron, hermano. ¿Qué tenemos que hacer usted y yo? Obedecer al Señor. Obedecer a Dios, lo más sencillo. Obedezcamos ahí. Que eso sencillo Dios lo va a usar para grandes cosas. Amén. No, es que no me parece. El Señor obra de manera misteriosa, hermano. ¿Qué tengo que hacer yo? Llene las tinajas. Llenar las tinajas. Dios me manda eso lo hago yo. Y dice aquí la palabra, que el versículo 8, ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete, le dijo Jesús. Y así lo hicieron, ellos siguieron obedeciendo. El encargado del banquete probó el agua convertido en vino sin saber de dónde había salido. Y aunque sí lo sabían los sirvientes que había sacado el agua, entonces llamó aparte al novio y le dijo, todos sirven primero el mejor vino y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. El Señor le cambió la naturaleza química al agua. El Señor hizo un milagro. Hizo una transmutación química. Le cambió las moléculas de H2O y las convirtió en moléculas de vino. Algo que ocurrió así. Hermano, y esto, yo le dije al principio, le hice un pequeño spoiler y ahorita le voy a dar ahora el sentido oficial. Que esto no es simplemente un milagro que revela una trivialidad, algo que Jesús sacó de apuros a una gente. Hermano, esto tiene un sentido más allá. Recuerda que Jesús no había iniciado su ministerio todavía, o estaba iniciándolo. Y es interesante que justamente este es el milagro que Él utiliza. Ahora, el hecho de que haya utilizado este milagro nos hace a nosotros pensar en varias cosas. Primero, está cambiando un agua, un elemento, por otro, por vino. Está cambiando una ceremonia, una ley, utilizando las tinajas de piedra, ¿sí?, que se utilizaban para cumplir ceremonias de la ley. Ahora lo está cambiando para darle un uso de gracia. ¿Sí lo van viendo, más o menos? Está cambiando una condición de desesperanza y de desespero, porque se acabó el vino y ahora lo llevó a, tranquilo, yo proveo todo, ahora hay esperanza, ahora y de paso este último vino es mejor que el primero. ¿Sí? Cambia desesperanza por esperanza final o mayor gozo. Cambia el primer vino, que ya se había acabado, por cierto, ahora ofrece un vino mucho mejor. ¿En qué piensa usted? ¿Qué cree usted que significa toda esta comparación que estamos haciendo? Vamos a ver si ustedes agarraron la idea. Hay un cambio, hay algo. El Señor aquí está señalando algo con esto. Eso no es simplemente un apuro fiestero, hermano, esto es un propósito. Cambiar el agua de la ceremonia de purificación por un vino nuevo, bueno, mejor. ¿Qué les hace pensar? ¿En qué? En el gozo eterno. En el cambio del pacto, hermano.
en el cambio del pacto. Pasamos del antiguo pacto, donde era ley, ceremonia, agua, donde era eso. Pasamos ¿a dónde? A un nuevo pacto donde ahora es el vino. Y usted recuerda que cuando el Señor hizo la cena del Señor, dice, esta es mi sangre, agarró vino. Esta es mi sangre del nuevo pacto. O sea, Él sella y Él identifica el nuevo pacto con vino, hermano. Aquí el Señor está enseñando algo más allá, como les dije, de una aprobación fiestera, de que es una fiesta y bueno, vamos a beber un poquito más. Hermanos, aquí hay algo más allá y les estoy enseñando, mi primer milagro es este. Estamos transicionando, estamos cambiando del antiguo pacto, de leyes, ceremonias, agua, vino viejo, a algo nuevo y mejor, de mejor calidad y abundante de paso. Porque 600 litros, hermano, eso no es poquito. Abundante. Un nuevo pacto, un tiempo de gracia, un tiempo donde ya dejamos de regirnos por la ley, ahora viene otra era. Y de hecho aquí dice que el versículo 11, que eso fue la primera de sus señales. Hay una que dice fue el principio, otra versión dice el principio. Aquí el término utilizado es arqué, A-R-K-H-E, arqué, cuando habla de principio, de primero, de sus señales. Y no hace referencia al primero de una secuencia, hace referencia a un principio que marca una pauta, que produce un antes y un después. Es el significado de esa palabra en griego, originalmente. Este fue el arqué, es decir, el milagro que marcó la pauta y que a partir de allí vinieron los demás, porque ese milagro que hizo el Señor, hermano, estaba marcando un antes y un después en la vida de toda la humanidad, en el mundo. Ya no es agua, ceremonia, rituales, escasez, ¿sí? Ahora es vino nuevo, es decir, un pacto nuevo. Eso le estaba enseñando el Señor a ellos. Además, recuerde usted que Juan, cuando escribe el Evangelio, él creo que describe solo 7 milagros, de todos los cientos que hizo el Señor, miles. 7 milagros. La mayoría, y el contenido de Juan es pura enseñanza. Y es que el propósito de Juan al escribir el Evangelio, ¿cuál es? ¿Quién recuerda? ¿Quién se acuerda de los estudios bíblicos de hace 2 años? Yo me acuerdo. Propósito por el cual se escribió el Evangelio de Juan. Eso lo vimos muchas veces. ¿Qué quería demostrar Juan con su Evangelio? ¿Que Jesús era qué? La deidad de Dios. Que Jesús era Dios. Cada evangelio tiene un propósito, hermano. Y el propósito de Juan al escribir, y él escoge con pinza los 7 milagros que evidencian, Él es Dios, Él es el Hijo de Dios. Y no es casualidad que este fuese el primero, no es casualidad que estuviese aquí, dentro de los 7, que a nosotros nos parece controversial, hermano, pero ya les dije al principio y al final también, que no es simplemente un milagro y ya, un favor y ya. Es un mensaje que está dando, voy a iniciar mi ministerio con un nuevo pacto, con un nuevo vino, un nuevo mensaje, algo completamente nuevo, mejor, abundante para todos, que nadie se espera. Un vino que la gente no se esperaba, un vino que la gente no había probado nunca. ¿El Evangelio lo había probado a alguien? Un vino que no se podía mezclar, por eso mandó a llenar las tinajas hasta arriba. No se puede mezclar. El Evangelio, hermano, no se puede mezclar. El mensaje de Dios no se puede mezclar con nada. Debe ser auténtico, original. Así es el milagro, así es el mensaje, así es el Evangelio
del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Dios bendijo a los novios a través de este milagro tan hermoso. El Señor les proveyó. Como les dije al principio, el Señor honra los matrimonios, el Señor honra la familia. Amén. Además, el Señor está señalando. Recuerden que el Señor compara, nuestro Dios compara la relación de Cristo con su iglesia como ¿qué? Como un matrimonio, como dos novios que se van a casar. Y si el Señor le proveyó a estos novios, que cabe destacar que ni sabemos los nombres, porque aquí lo importante no eran ellos, aquí lo importante era Jesús. Que no sabemos quiénes eran sus padres, porque aquí no es importante eso, aquí lo importante es quién era Jesús. ¿Sí? Que no sabemos por fin si eran primos o vecinos o hermanos, no sabemos, porque aquí lo importante es Jesús. Y si el Señor les proveyó a ellos para su boda temporal, hermano, el Señor tiene algo muy grande para su propia novia, que somos nosotros. Amén. Si el Señor les proveyó un vino bueno, mejor, abundante a esa gente, lo que el Señor tiene para nosotros, hermano, lo que el Señor nos ha prometido como su iglesia, como sus hijos, como su novia, que se está ataviando, esperando el momento para su encuentro con su amado, hermano, eso es maravilloso. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo esperan? Amén. Si usted espera, hermano, esa promesa de bendición, recuerde que el vino ahí representaba bendición, prosperidad, alegría y gozo. Eso y mucho más vamos a tener nosotros cuando nos encontremos con el Señor. Porque somos su novia. Y finalmente dice aquí la palabra de Dios. Esta es la primera de sus señales. La hizo Jesús en Caná de Galilea. Y así ocurrieron dos cosas. Reveló su gloria. ¿Y qué más? Y sus discípulos creyeron en él. Hermano, ese es el sentido del evangelio. Para eso vino el Señor a este mundo. Para eso el Señor hizo ese milagro y todos los demás. Para glorificarse a sí mismo, glorificar a Dios, para mostrar la gloria de quién es y para que sus hijos creyeran en él. Estos son los dos eventos canónicos. La gloria de Dios y la fe de los hijos de Dios. Porque el Señor muestra su gloria, el Señor hizo un plan para hacérselo cumplir a quién, a los que creen en él. Los discípulos creyeron en él. Esos discípulos tenían 2 días. O sea, acaso un día, el día anterior, de estar creyendo, de seguirlo. Estaban nuevecitos. Y el Señor hizo este milagro y eso fue lo que ellos requirieron para sellar esa convicción, esa fe en el Señor. Y dijeron definitivamente, sí, este es Dios, el Hijo de Dios. Amén. Amados hermanos, lo que el Señor haga en tu vida, el milagro que Dios haya hecho en tu vida, lo que Dios te provea, lo que tú le pidas al Señor, es con el fin de glorificarlo a Él, de mostrar su gloria. Es con el fin de que tú creas en Él. No solamente tú, los demás. Ese es el propósito. El Señor cuando le dijo a ellos, llenen las tinajas y después saquen y sirvan, demostró acción. Cuando el Señor nos hace milagros a nosotros, nos provee, nos ayuda, nos sana, es para la acción, para nosotros darle a otros, nosotros bendecir, nosotros usarlo para su gloria y su honra. Si el Señor te ha dado dones a ti es para que los uses, si el Señor te provee a ti es para que des. El Señor hace las cosas con propósito, para la acción. El Señor no dijo, llenen las tinajas y ténganlas allí guardadas, no toquen eso. Eso era para el uso de ellos. Hermano, el Señor nos bendice con todo tipo de bendición, con toda clase de milagros, todos los días, para que esos milagros, esos dones, esa provisión sea usada para otro. Entonces, fíjese la riqueza que uno encuentra aquí en este milagro, hermano, que hasta este momento tal vez había pasado inadvertida o desapercibida, como que, bueno, sí, convertí el agua en vino, qué interesante, y ya. ¿Ya se dio cuenta toda la riqueza que tiene esto? Y mucho más, porque la palabra de Dios es fuente inagotable, ¿correcto? Donde señala
el nuevo pacto y donde el fin, el único fin, siempre va a ser lo que dice el último versículo. Glorificarlo a Él y que la gente crea. ¿Cuántos glorifican al Señor? Denle aplauso a Cristo. Aleluya. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias.